Biblias. Estamos en Éxodo capítulo 8. Regresamos a nuestro estudio aquí en el libro de Éxodo. Vamos a ver la plaga de moscas, ahora sí, esta noche. Intentamos hacer la última vez que nos conjuntamos, pero vamos a regresar y terminar este capítulo. Éxodo 8, versículo 20 al 32. 20 al 32. ¿Ya están todos ahí? ¿Alguien necesita Biblia? ¿No? Comenzando el versículo 20, la palabra de Dios aquí nos dice: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré de la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayas más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Señor, le damos gracias en esta noche, Señor, que podemos seguir estudiando su palabra, Señor. Ver otro gran milagro, Señor, que usted ha hecho. Comprobando que usted es el Dios Todopoderoso, usted es el Creador, y usted tiene todo derecho, Señor, de aún voltear el mundo boca arriba, boca abajo, Señor, toda su creación. O sea, esta creación que usted ha creado, Señor, usted demuestra su gran poder a través de estas plagas. Comprobando que todo otro Dios es un Dios falso. Los ídolos no tienen poder, Señor. Señor, usted es el verdadero Dios, el Dios que proveyó el camino para nuestra salvación. Y fue con un propósito. Se va a revelar esto a través en el estudio, Señor, y le damos gracias por esta redención que nosotros tenemos. Señor, esté con nosotros en esta noche. Gracias le damos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. Viendo este capítulo, y podemos decir, vamos a terminarlo, si recuerdan, hemos estado viendo las plagas que Dios mandó a Egipto. Y las plagas eran una declaración de guerra contra los dioses, y es dioses con D minúscula, los dioses de Egipto, porque verdaderamente no son dioses, pero ellos los tomaban así. Ahora, la palabra plaga significa golpe. Y nos da el entendimiento que Dios, o sea, la mano de Dios, estaba castigando a los egipcios.
La última vez que nos juntamos vimos la plaga de piojos y me contaron que a través de la noche como que traían chinches y les molestaba pero bueno, aquí vamos a ver otra plaga, pero cuando vimos esta plaga, cuando Dios convirtió el polvo de la tierra y los convirtió en piojos. Y los magos no pudieron duplicar este milagro y ellos mismos admitieron diciendo, dedo de Dios es este, dándole entendimiento que nosotros no podemos. Esta es la mano de Dios moviéndose aquí. Hemos visto hasta este punto 3 de estas plagas. El primero fue agua en sangre, capítulo 7. Luego vimos ranas, el capítulo 8, 1 al 15. Piojos, capítulo 8, versículo 16 al 19. Aquí vemos moscas, capítulo 8, 20 al 24. La quinta plaga es la plaga en el ganado, capítulo 9. Úlceras en la gente es el sexto. El séptimo es granizo y fuego. El octavo, langostas. Y luego vamos a ver en el noveno, densas tinieblas, en el capítulo 10, versículo 21 al 23. Y la última plaga, la décima, es la muerte de los primogénitos. Y estas son las 10 plagas que Dios trajo en contra de Egipto, la mano de Dios moviéndose. Ahora, toma cuenta de esto. Las primeras 2 plagas que vimos trataron con agua. Se convirtió agua en sangre y es de esa misma agua, si recuerdan, que salieron las ranas. Entonces las primeras 2 plagas vinieron de agua. La tercera plaga vino de la tierra. ¿Por qué? Porque golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Entonces vemos agua, vemos tierra y aquí la cuarta plaga vino en el aire. Vinieron las moscas y toda clase de moscas. Es lo que las escrituras nos dicen. Ahora, claro, lo tuve que googlear, ¿no? Para poder ver. Es estimado que existen, fíjate, 119,500 tipos de moscas en el mundo. ¡Wow! ¿Cuántas diferentes tipos de moscas? Y algunas, fíjate, comen la sangre de los animales, aún incluyendo la sangre de personas. Y uno dice, ouch, ¿no? Eso, las moscas. Vamos a mantener eso en mente, pero vamos a enfocarnos en los puntos aquí de nuestro estudio. 4 puntos. El primero, la advertencia de Dios, versículo 20 al 21. El segundo es mi pueblo y tu pueblo, versículo 22 y 23. La tercera es la ira de Dios, el versículo 24. Y el cuarto punto es la oferta de Faraón, que es el versículo 25 al 32. Vamos a entrar a nuestro estudio y vamos desarrollando esto aquí. La advertencia de Dios, fíjate lo que dice el versículo 20. Dice, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río. Y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Una vez más, vemos que Moisés va a Faraón, una vez más, tanto como ya lo ha hecho. Sabemos que Faraón se va al río, no nomás se va a lavar, pero va a adorar sus disque dioses, ahí en este lugar. Y le trae la palabra de Dios. Se encuentra a Faraón adorando sus dioses a la orilla del río Nilo, su sagrado río, porque era como lo miraban, el río que traía vida. Y Faraón, yo creo que ha de haber visto a Moisés y Aarón y a este punto yo creo que ya está irritado con ellos. Y ahí vienen estos dos, otra vez. Todo lo que había estado pasando a su gran nación, y aquí vienen los culpables. Estos dos son los que tienen la culpa. Pero fíjate, Faraón era el verdadero culpable de lo que estaba pasando. Porque recuerda que está en rebelión contra el Dios verdadero. No se quiere someter, no quiere hacer lo que se le está pidiendo. Y lo único que tenía que hacer es dejar ir al pueblo de Israel. Era todo lo que tenía que hacer. Pero él no iba a permitir que esto pasara.
Esta es la sexta vez, fíjate, que Moisés viene y le dice a Faraón que deje ir al pueblo de Dios. Y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Muy importante. Entonces vemos aquí, fíjate, y tenemos que tomar en cuenta aquí, esto es una declaración de Dios, y aquí se encuentra el destino para su pueblo. El propósito, podemos decir. Fíjate, Dios no iba a aceptar nada menos. Él quiere que completamente sean libres. Muy importante. ¿Libres de qué? De la esclavitud de Faraón. ¿Libres para qué? Para que ellos pudieran ir y adorar ¿a quién? Al Dios verdadero. Muy importante. ¿Por qué? Porque lo que vemos aquí, si no lo ves el cuadro, permítemelo pintártelo aquí. Lo que estamos viendo es un cuadro o un ejemplo de la redención de Jesús. Es en la cruz que Jesús, Él nos ha hecho libres ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Somos libres. Es cuando uno lo acepta como Señor y Salvador, que el Espíritu de Dios ahora Él viene y mora en nosotros. Y es en ese momento que uno es libre. Somos libres ¿de qué? Del pecado, somos libres de la muerte. Tenemos una libertad que nunca habíamos experimentado. El mundo lo tiene torcido. Ustedes no están libres. Ellos piensan que ellos... No se pueden separar del pecado. Nosotros, a través de la sangre de Cristo Jesús, somos perdonados de nuestros pecados y somos libres. Entonces, por su muerte y resurrección, Jesús nos ha hecho libres, fíjate, una vez más, del pecado y la muerte. Y la verdadera libertad espiritual solamente se encuentra en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando uno es libre de la esclavitud del pecado, es cuando, y ponte a pensar, es ahí cuando uno es libre de la esclavitud del pecado, que en ese momento ya somos libres para poder adorar a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado ha sido removido. Personas piensan, y últimamente he tenido esta conversación con jóvenes. No, pero es que yo creo. Ok, pero tu relación con Dios está quebrantada. ¿Cómo puedes decir que está quebrantada? Porque estás viviendo en pecado. No comprenden esto. Somos libres y tenemos que mantenernos libres en esta libertad para poder adorar a Dios. Si tenemos pecado en nuestra vida, impide esa relación. No lo estamos adorando en espíritu y en verdad. Muy importante. Entonces, fíjate, es cuando somos libres que ahora podemos adorar a Dios. Y esto, fíjate, ha sido el plan de Dios. Siempre ha sido el plan de Dios. De salvarnos para su gloria. Para poder adorarlo. Y es el cuadro que se pinta aquí en el Antiguo Testamento. Deja a mi pueblo ir para que me puedan ir a adorar. Pero como están esclavizados, no pueden. Y Faraón no quiere cumplir. Aún, ponte a pensar todo lo que ha hecho Dios hasta este punto. Dios ha dicho que esto va a pasar, ¿y qué pasa? Se cumple. La palabra de Dios es verdad. Amén. Entonces, aquí vemos la advertencia. Fíjate el versículo 21. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Una vez más, aproximadamente hay 119,500 tipos de moscas.
Moscas caseras, moscas botella y moscas de carne. Y si no las conocen en inglés, quizás las conoces, las has oído, horseflies, ¿no? Mosca de caballo traducida literalmente a tabano, moscardón o moscón. Es como el diccionario bilingüe las traduce. Pero yo me recuerdo muy bien. Me recuerdo muy bien andando un día en el campo. Andaba en el campo y había varias personas allá y de repente yo pensé que alguien me había tirado con un cigarro aquí en el cuello. ¡Wow! Se me prendió y yo no sabía ni qué. Pero era una mosca. Y da una mordida. ¡Wow! Estás hasta sangrando y te agarras el cuello. No, la mosca se fue bien contenta volando, ¿no? Pero que si duele. Y me pongo a pensar, eso solamente fue una mosca. Pobre caballo, por eso andan con la cola todo el tiempo y la vaca. ¿Por qué? Porque las moscas vienen a morder. Pero imagínate ahora millones de moscas. Y luego sabemos que las moscas son retesucias. ¡Qué asco! Salmo 78, 45, en la primera parte dice, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban. Los devoraban. Y podemos decir, las moscas se los estaban comiendo vivos. Y Dios puede tomar algo tan pequeño y aparentemente insignificante y aún usarlo para demostrar su gran poder. No se iban a poder esconder de las moscas. Dios iba a enviar toda clase de mosca contra los egipcios y las moscas los iban a encontrar. Y hemos visto, fíjate, que cada plaga estaba directamente, era un ataque directamente contra un dios falso de Egipto. Y la mosca era sagrada para el dios egipcio Uatich, ¿no? Dios usó la palabra, la plaga de moscas para, fíjate, descreditar otro dios falso de ellos. Un ataque contra este disque Dios. Y ahora, ponte a pensar, porque hay otro Dios falso. Baal-zebub, el señor de las moscas. Algunos egipcios adoraban a Baal-zebub como su protector. Los protegía de la pestilencia que traían las moscas, pero como vimos, no los podían proteger aquí, en este caso. Porque el verdadero Dios es el que tiene control de todo, aún incluyendo a las moscas. Fíjate, Baal-zebub era un instrumento del diablo y nos ayuda a entender el control que Satanás tenía sobre Egipto. Y esto vemos y es aún confirmado en Lucas capítulo 11 versículo 15. Nos dice, pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios, hablando de Jesús. Sacando demonios, ¿por quién? Por el poder de Satanás. Algunos sugieren que el nombre original quizás fue Baal-Zabul, excelentísimo señor o príncipe. Y los israelitas lo cambiaron a Baal-Zebub para señalar su menosprecio. Y algunos rabinos, para demostrar su desprecio, lo llamaban Baal-Zebel, que es señor del estiricol, ¿no? Y pues ahí se encuentra la pupú y ahí es donde están las moscas. Y en realidad solamente hay un Dios, el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, creador de nuestras vidas. Amén. Segundo punto, mi pueblo y tu pueblo. Fíjate el versículo 22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosen. Fíjate, apartaré la tierra de Gosen, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas caiga en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Fíjate, y Dios hace algo muy diferente aquí en esta plaga. No iba a afectar a todos.
Él iba a apartar la tierra de Gosen, donde vivían los hebreos. Ellos iban a escaparse de todos los efectos de esta plaga. Y vemos aquí, lo que vemos es la gracia de Dios, favor inmerecido. Y si nos ponemos a pensar, los creyentes, nosotros, por la gracia de Dios, el favor inmerecido, hemos escapado, fíjate, los efectos de ¿qué? De la muerte y del pecado. Esto es increíble. Podemos decir gloria al Señor, que nos ha dado esto, nos ha separado y nos... Wow, increíble. Y solamente Dios, fíjate, pudiera hacer, y aquí puedo decir, un doble milagro. Va a traer moscas a los egipcios y donde se encuentran los egipcios, pero en Gosen, donde viven los hebreos, ni una mosca. Milagro en enviar las moscas, ahora milagro que las pudiera controlar y no pudieran entrar. Aquí está la raya, no puedes irte allá. Gosen, si recuerdan, era parte de Egipto. Era lo mejor que Egipto podía ofrecer en la tierra para el ganado. Pero fue dada como el hogar de los hebreos y Faraón le dijo a José, si recuerdan, que vivieran ahí. En Génesis 47, 5 y 6. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosen. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Ve a crear allá tus animales. Porque recuerda que eran pastores y los menospreciaban. Eran apestosos, olían al campo, andaban con los animales. No, ustedes allá, nosotros acá. Pero fíjate, tenemos que reconocer que vivían en el mundo, en Egipto, pero no eran parte del mundo. Ellos desde este tiempo ya habían sido apartados. Tanto como nosotros, como creyentes, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Juan capítulo 17, versículo 14 al 18 nos dice así. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces nosotros no somos del mundo. En el momento de nacer de nuevo, ya no le pertenecemos a este mundo. Ya hemos sido apartados. ¿Ven? Entonces el cristiano, y esto me confunde a mí, el cristiano que tiene deseos del mundo, wow, ¿por qué? ¿Quiere tener un pie adentro y uno afuera? El mundo no tiene nada que ofrecernos, ya fuimos salvos de eso. Pero ya hemos visto, pero no aquí, les recuerdo, Egipto simboliza el mundo, tanto el sistema del mundo. Ese es Egipto. Vemos que Dios desde el principio ha hecho una división entre su pueblo y los egipcios, entre su pueblo y el mundo, entre el creyente y el incrédulo, entre la luz y las tinieblas. Fíjate el versículo 23. Y toma cuenta, y aquí puedes subrayar, dice, y yo pondré, fíjate, redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Una redención, un rescate, una liberación desde el principio, cuando José recibió Gosen. Dios había puesto una división y la razón que lo hacía era
porque ellos, los hebreos, le pertenecían a él. Ellos eran su pueblo. Redención. Aquí habla de una distinción entre el pueblo de Dios y los egipcios. Y Faraón no lo quería reconocer. No quiere reconocer esto. Pero fíjate, esta distinción fue presentada aún en Éxodo capítulo 2, versículo 24 y 25. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces, este pacto era la garantía de la salvación de Israel. Y en este pacto Dios había prometido que ellos serían su pueblo y que Él sería su Dios. Así que podemos, fíjate, entender el versículo 23 en esta manera. Yo voy a hacer una distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Habrá redención entre mi pueblo y el tuyo. Wow. Entonces, lo que estamos hablando aquí es salvación. Salvación. Y la diferencia de vivir en Gosén y vivir en cualquier otro lugar en Egipto, en el mundo podemos decir, era mucho más grande que simplemente la situación si había o no había moscas. Se trataba, fíjate, de una cuestión de vida o muerte. Porque si eres salvo, tienes vida. Si no eres salvo, no tienes vida. Tienes muerte. Y la diferencia, si nos ponemos a pensar entre salvación y condenación. Una gran diferencia. Y te pregunto, ¿eres del mundo o eres del cielo? ¿Dónde está tu hogar? Nuestra liberación, fíjate, salvación, solamente es por la sangre del Cordero de Dios. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero que Dios proveyó, Cristo Jesús, su unigénito Hijo, fue perfecto, sin mancha. No había otra manera de ser perdonados y ser salvos. La gracia divina de Dios, en que Él nos apartó, nos rescató, nos ha salvado. Y ahora lo único que podemos decir nosotros es: gracias, Señor, por salvarnos. Tenemos que tomar esto en cuenta, entender esto. Porque la idea de querer tener un pie en el mundo, no, ni para qué. Ya no le pertenecemos al mundo. Tercer punto, la ira de Dios. Es breve, pero fíjate lo que dice aquí el versículo 24. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. La promesa de Dios, su palabra, si Él lo dice, se va a cumplir. Y se cumplió. Egipto vio la ira de Dios. Mosca tras mosca, tras mosca, tras mosca, moscas grandes, moscas pequeñas, moscas que molestaban, moscas que mordían. Y bien sabemos que las moscas se reproducen bien rápido, ¿no? Ponen huevos, nacen gusanos, larvas. Y sin tener que cuestionar, sin duda,
de ahí nacen enfermedades. Y las larvas en la vegetación, como ya vimos, y ya les dije, se los estaban comiendo vivos. Y ponte a pensar, una mosca que está poseída por un demonio nos vuelve locos, ¿no? Hay veces anda una ahí en la casa y no nos deja. Y sacas el matamoscas y ahí andas. ¿Y dónde está? ¿Dónde se escondió? Y olvídate, llega el momento de que te quieres a dormir y ahí pasa. Molestan. Pobre gente, ¿te imaginas? ¿Cómo han de haber estado sufriendo? Se ve la gran ira de Dios ahí. El cuarto punto. La oferta de Faraón, versículo 25 al 32. El versículo 25 dice: entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Como si Faraón estuviera en una posición de ofrecer una ofrenda aquí, ¿no? Ándale pues, ve, ándale, vayan a hacer lo que... No. Faraón le ofrece un arreglo a Moisés y Aarón. Y verdaderamente lo que está tratando de hacer es negociar con Dios. Lo que está demostrando aquí todavía aún es su orgullo. Que se le olvida que Él no es un Dios, pero piensa que es un Dios. O quizás sí lo creía que sí era un Dios. Pero Él solamente es un hombre mortal. Y recuerden que él, Faraón, no estaba interesado en el bienestar de los hebreos. Y mucho menos en la voluntad de Dios. Eso no le interesaba a él. Y aquí viene y les pide en realidad: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. No sé si puedes oír aquí en su voz de Faraón aún la burla de Moisés y Aarón. Todo lo que Dios ya había hecho para demostrar su poder, y él se está burlando. Y fíjate, esto es lo que el enemigo de Dios hace todo el tiempo. Y no sé si lo ven, pero fíjate, es tan sutil, tan fino, que muchos cayeran en esta trampa. Lo que se ve aquí, fíjate, es que Faraón está pidiéndole a Moisés que hagan un compromiso. Están comprometiendo su fe, poniéndola en peligro de que de aceptar lo que Él tiene para ellos, en vez de aceptar lo que Dios tiene para ellos. Recuerda que Dios los ha apartado, los ha separado. Y su deseo es que completamente nosotros estemos separados del mundo y del pecado. Pero el plan de Satanás, fíjate, usando a Faraón, en este momento aquí es que uno haga un compromiso con él. Ándale, yo te doy permiso. Ve, haz esto, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Wow, fíjate, podemos ir a hacer pero está bien, no te preocupes, pueden tener lo mejor de las dos vidas. ¿Qué? Un pie adentro y uno afuera. Es lo que se les está ofreciendo. Puedes seguir viviendo en tus pecados y adorar a tu Dios. Lo que muchos pierden vista de esto. ¿Por qué? Porque el enemigo los ha engañado. Es lo que Satanás quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere que vivas con un pie y uno adentro y uno afuera, causando ¿qué? Tropiezo en tu vida. Quiere que aceptes el arreglo, este arreglo en tu vida. Y este es
la decepción que muchos, fíjate, se la han creído. Te presenta otra opción, pero no es lo que Dios quiere. Si regresamos a Génesis 3:1, si recuerdas la serpiente, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Tan sutil, tan un pequeño cambio. Cuidado, Satanás es tan sutil fíjate, él usó en el uso de sus palabras. El mero hecho de tener una conversación con él, estás poniendo tu fe en peligro. ¿Por qué? Porque él está plantando una idea en tu mente. Y esta idea es una mentira, trae duda en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios te ha pedido hacer. Y cuando no completamente aceptas lo que Dios ha dicho, estás comprometiendo, poniendo en peligro tu fe. Génesis 3:2-6. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces vemos que ella entendió muy bien la palabra de Dios. No hay duda de lo que Dios ha dicho. No hay duda de lo que Dios quiere de ellos. Pero la pregunta es, ¿lo obedeció? El versículo 4 de Génesis 3 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces ella aceptó la oferta de Satanás, aún sabiendo lo que Dios había dicho. Y este arreglo, fíjate, que se le ofreció aquí, lo aceptó. Y está basado, podemos decir, en una media mentira o una media verdad. Pero lo que no era completamente la verdad. No iban a morir en ese momento, pero vendría el momento en el futuro que iban a fallecer. Y aún así el resto de la humanidad. Y sí, verdaderamente sí iban a poder saber la diferencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque perdieron su inocencia, perdieron su compañerismo con Dios en ese día. Es lo que se le está presentando aquí a Moisés y Aarón. Les está dando permiso que lo hagan no como Dios ha dicho, pero como yo te estoy permitiendo. Si regresamos y vemos como Moisés les respondió a Faraón, el versículo 26. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque fíjate, ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Fíjate, Moisés le había pensado aquí. Se puso a pensar y podemos decir, casi toma la carnada, el anzuelo enfrente de él, lo que se le está presentando. Ay, puedo ir a hacer sacrificios. Mira, vamos a agarrar las vacas de aquí, nos las llevamos y allá hacemos Pero no es lo que Dios está pidiendo. Faraón le ofreció que hicieran sus sacrificios aquí en la tierra. Y se oye ser una buena idea.
Pero, los peros, ¿no? Siempre hay peros. No es lo que Dios quería. Y es más, hacer sacrificios en la tierra. Ponte a pensar, los egipcios se iban a molestar. ¿Por qué? Porque iban a usar los animales sagrados de ellos. Los representantes de sus dioses serían sacrificados, ofrecidos al verdadero Dios, pues los iban a apedrear. Es como si nosotros fuéramos a la India. Ellos tienen las vacas, los toros que caminan las calles y son dioses para ellos. No puedes hacer nada con esos animales. ¿Por qué? Porque son representantes de su religión hindú. Y si nos pusiéramos nosotros a ¿qué? ¿A hacer una carne asada ahí con ellos? Olvídate, nos van a matar. Y es la misma idea aquí. Versículo 27. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Porque era lo que se debería de hacer. Moisés se recuerda de lo que Dios ha dicho. Y regresaron a las palabras de Dios, a lo que Dios había dicho. Y esta expresión se usaba, camino de 3 días, era diciendo, no vamos a regresar. No, nos vamos. Bye bye. Esta era la expresión, camino de 3 días. Y ya nunca nos volvemos a ver. Versículo 28 dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayas más lejos. Orad por mí. Orad por mí, ¿no? Ay, sí, Faraón, no, sigue con la idea que todavía él está en control. Los va a permitir irse lo suficiente lejos en el desierto para que ellos puedan ir allá a hacer sus sacrificios. Pero no lo suficiente lejos que el ejército de Faraón no los pueda ver. Está bien, te permito que tengas tu religión y que sigas viviendo aquí en el mundo. Vemos que el Faraón sigue ofreciendo un arreglo a Moisés y Aarón. Sigue tratando de negociar con Dios. Bueno, está bien. Los voy a dejar hacer esto, pero solamente no se vayan muy lejos. Y también oren por mí. Oren por mí. Fíjate el versículo 29. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Y ponte a pensar. Yo aquí me puse a pensar aquí por un momento y me puse a pensar y todo este tiempo que ellos han tenido esta conversación, no sé si recuerdan de las caricaturas de Snoopy y el mugroso que siempre anda caminando, trae el polvo alrededor de él. Así anda Faraón, con las moscas alrededor de él, ¿no? Todas las moscas, está hablando ahí con Moisés y Aarón y estos dos, pero no, hasta quizás se sacaron el mango y comiendo ahí, ni las moscas ni lo molestaban, pero él, las moscas completamente comiéndoselo, ahí. Así ha estado Faraón hablando con Moisés. Y dice, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón. Fíjate, todo tipo de mosca ahí, en esta conversación. Faraón que moviendo las manos, ¿no? Que las moscas lo están molestando. Y Moisés y Aarón tranquilos, procesando. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la promesa de Dios? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y ni una mosca molestándolos a ellos. Moisés le pidiera a Dios que todas las moscas se fueran, con tal que Faraón no faltara más y dejara ir al pueblo
dejar ir al pueblo de Dios. El versículo 30 dice así: entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Yo creo que hasta ganas de reírse con su hermano Aarón, que darle risa de lo que estaban viendo aquí. Visto a Faraón con la nube de moscas alrededor de él. Y vemos que Moisés cumplió. Le pidió a Jehová que las diversas moscas se fueran de Faraón y de Egipto. Versículo 31 al 32. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Más Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Qué más vamos a esperar de Faraón? Él está completamente perdido en su mundo. Él tenía el mal hábito, fíjate, de rogar por ayuda cuando se encontraba en problemas. Si nos ponemos a pensar, hoy en día hay cristianos que hacen una manera de, fíjate, ofrecerle a Dios, podemos decir, obediencia parcial, no completa. Y de esta manera no interrumpir con cualquier otro o ningún otro de nuestros compromisos. Y qué curioso, ¿no? Nos llamamos cristianos siempre y cuando no tenemos que adoptar una postura o tomar una posición de estar firmes moralmente en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en tener que hablar con nuestros amigos o vecinos. No, soy cristiano, pero el momento que debo de ponerme firme, se hacen para atrás. Simplemente que entonces quieren ser cristianos. ¿Por qué? Porque quiero ser cristiano, pero todavía aún quiero ser parte del mundo. Y no es lo que Dios quiere. Él no quiere que hagamos un trato, una negociación con el mundo o Satanás. Satanás es el que nos pone la idea de que no es necesario tener que separarte del pecado y del mundo. Que puedes seguir sirviendo a Dios aún en la tierra en esta condición. Esa idea es del diablo. Voltea conmigo, vamos al libro de 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. ¿Ya llegaron? ¿Están despiertos? Fíjate aquí, 2 de Corintios capítulo 6. Fíjate, aquí vemos lo que Dios tiene que decir acerca de esto. De querer vivir en el mundo y aún seguir declarándote cristiano. Fíjate aquí comenzando en el versículo 14. 2 de Corintios 6, 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios, el Señor Todopoderoso. Fíjate,
No podemos mezclarnos con el mundo. No podemos tener un pie adentro y uno afuera. Si estás viviendo así, tu relación con Cristo está quebrantada. Lo he dicho y lo digo de esta manera muchas veces del púlpito. ¿Por qué es que queremos las bendiciones de Dios en nuestras vidas, pero aún vivir como el diablo? No funciona, no concuerda. Y es lo que aquí nos enseña desde el Antiguo Testamento, que ya nos ha separado. Ya no somos parte del mundo. Los deseos del mundo, Señor, ayúdeme a cambiar. Ayúdeme a alejarme de eso. Ayúdeme a cortar esas relaciones que impiden mi relación con usted. Ayúdeme a encontrar hermanos y hermanas que me ayudan a crecer y arrimarme más a usted, en vez de alejarme de usted. Amén. Anoté 5 puntos de aplicación. El primer punto de aplicación es esto. Dios te ha apartado, separado para ser usado para su gloria. 2, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. 3, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. 4, no comprometas tu fe, es decir, poniéndola en peligro de aceptar lo que el mundo y Satanás nos ofrecen. 5, en vez debemos de aceptar lo que Dios tiene para nosotros y no desviarnos de su voluntad. Amén.